Bueno, ante todo, un cordial saludo, ingeniero. En esta ocasión vamos a exponer el análisis sísmico estático de nuestro proyecto. Los integrantes somos Pedro Ilaquita, Aniel Carita Zucari, Pamela Lucila y quien les habla, Aaron Aparicio. Vamos a empezar hablando un poco sobre la filosofía y los principios del diseño sismorresistente. Para esto vamos a hacer énfasis en 3 puntos: en que la estructura debe soportar los sismos leves, tiene que en teoría no tener daños. La estructura debe soportar sismos moderados, de aproximadamente en un rango de 7.8 en la escala de Richter, experimentando posibles daños dentro de los límites aceptables. Y finalmente, la estructura no debe colapsar ni causar graves daños a las personas en sismos severos. Ya estamos hablando de un rango de aproximadamente 9. También vamos a considerar que en las estructuras de concreto armado, la cortante en la columna tiene que ser mayor o igual a el 80% del cortante en la base para un sistema porticado. Para un sistema dual va a estar entre el rango del 20 y el 70%. Para muros estructurales tiene que ser mayor al 70%. Y para edificios de ductilidad limitada vamos a requerir de que los muros de concreto armado tengan espesores reducidos. Para este caso vamos a hacer uso de una losa de transferencia donde nuestra carga, nuestro peso total, va a ser mayor o igual al 25% del peso total, y nuestro cortante va a ser mayor al 25% del cortante de la base. Esto según norma que no va a ser permitida para zonas 2, 3 y 4 en zona sísmica. Para el proyecto vamos a seguir manejando los datos de ubicación, que va a ser en Arequipa. Nuestro uso va a ser vivienda, el tipo de suelo, estamos considerando un suelo rígido, y según las especificaciones de la norma E060, estamos trabajando con una resistencia del concreto de 210 y un esfuerzo del acero de 4.200 kilogramos sobre centímetro. Según la norma E030 del diseño sismo resistente, va a estar definida la cortante según la fórmula que está relacionada a la zona, el uso, el coeficiente de suelo, nuestra carga y nuestro coeficiente de reducción, teniendo como dato que nuestro peso va a ser 469.808 toneladas fuerza, el cual ha sido obtenido de nuestro metrado. Está ubicado, por ser Arequipa, entre la zona 3 y la zona 4, siendo en su mayoría en la zona 3. En la región y la provincia también se encuentra en la zona 3. Así que nuestro factor de zona va a ser igual a 0.35, también dado por la norma de 0.30 de diseño sismo resistente. Nuestro factor suelo, como hemos mencionado en nuestros datos, al ser un suelo rígido, estamos considerando un factor de suelo de 1, y también está limitado por la zona, como dijimos, zona 3, y un suelo rígido, nos tocaría un factor de 1. Para el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica vamos a hacer énfasis en lo que son las irregularidades estructurales, tanto en altura como en planta. Hemos considerado nosotros el valor de 1, ya que nuestra estructura es regular y simétrica. Para finalmente, debido a nuestro sistema que es aporticado, estamos trabajando con un coeficiente. Para nuestro factor de amplificación sísmica va a estar relacionado tanto como con el periodo límite de la meseta como el periodo de inicio del comportamiento inelástico del suelo. La gráfica nos demuestra cómo va a ser nuestro comportamiento. Para hacer cálculo de nuestro periodo fundamental de vibración, está relacionado al sistema de la estructura, que al ser pórticos, tendremos un coeficiente de 35, nuestra altura del edificio es 14.20, y el periodo vendría a ser 0.406. Para hacer el cálculo de C, hacemos uso de la fórmula presentada en la norma de 0.30, hacemos el cálculo de nuestros factores, procedemos a calcular y verificamos que si cumple la relación que sea mayor o igual a 0.11 entre el factor C y el factor de reducción. Como mencionamos, es una vivienda y nuestro factor de uso va a ser igual a 1. Por lo tanto, nuestra cortante va a ser 50.662 toneladas.
Para el tema de distribución de fuerza y sísmica en altura, va a ser exposición nuestro compañero Pedro Ilaquita. Para la distribución de la fuerza sísmica en altura se toma el coeficiente alfa 1, que va a depender básicamente del peso en cada nivel y de un coeficiente K, que va a depender del periodo fundamental de la estructura. En nuestro caso, a nuestro periodo ser menor a 0.5, el valor de K va a ser igual a 1. En la tabla podemos ver los pesos de cada nivel, así como la altura acumulada de cada uno. En base a esto, podemos ver la sumatoria del peso por la altura acumulada de la edificación y el alfa es la relación de cada peso entre la sumatoria total. Este factor alfa, multiplicado por la cortante basal en la estructura, en la base, va a repartir la cortante basal en cada nivel de la edificación. También debe notarse que el coeficiente alfa debe sumar 1 y la suma de la cortante en cada nivel debe sumar la cortante basal. Acá podemos ver cómo se distribuye las fuerzas sísmicas en cada nivel, siendo estas en crecimiento. Estas fuerzas se aplican en el centro de masa de cada piso y solo se va a permitir el desplazamiento en el sentido de la fuerza aplicada. Para el cálculo del periodo natural se va a usar el modelamiento informático mediante el SAP. Se va a modelar una estructura 3D con empotramiento en la base. Lo primero que se hace es definir el sistema de grillas y generar la estructura como se muestra. Posteriormente empezamos a definir las secciones. Para nuestro proyecto tenemos vigas en ambos sentidos de 25 por 45. Asimismo se define el material que se va a usar, en nuestro caso es concreto, con una resistencia última a la compresión de 210. Y para definir las columnas se debe tener especial cuidado en poder ubicar los ejes locales para poder así asignar la dirección correcta o las dimensiones correctas en la dirección que se requiera. Para nuestro caso, nuestra columna tiene es de 35 por 30, 35 en la dirección X y 30 en la dirección Y. Por eso vemos que en los ejes locales, el eje 3 y el eje 2 van a representar estas dimensiones. El T3 va a representar, perdón, en X y el T2 va a representar. También es importante definir los brazos rígidos en cada elemento. Para nuestro caso, tenemos acá el ejemplo de los brazos rígidos de los pórticos en el sentido horizontal. ¿Por qué tiene 1.75? Porque sería la mitad del ancho de la columna en el sentido de X. Y se pone un factor de zona rígida 1. Asimismo, se deben definir los diafragmas, que van a permitir el desplazamiento continuo de toda la losa. En este caso, se seleccionan todos los puntos de cada nivel y se le van a asignar un diafragma. Asimismo, no se va a considerar el peso de la estructura. Por tal motivo, se van a eliminar los patrones de carga referidos a este. Solo se va a considerar un patrón de carga llamado periodo en X, para este caso de la estructura que se está analizando el periodo fundamental en la dirección X. En este patrón de carga es donde se va a aplicar o va a estar definida la fuerza cortante repartida del sismo. Al mismo tiempo, al definir nuestro patrón de carga, se van a crear un caso de carga, también llamado periodo. Como se explicó anteriormente, la fuerza sísmica solo se aplica en el centro de masa y se va a asignar de acuerdo a la altura que le corresponda. Asimismo, antes de eso se debe definir el centro de masa, agregando dos nuevos ejes a la grilla ya definida anteriormente. Estos ejes nuevos van a ser considerando la excentricidad accidental del 5% en cada dirección. Finalmente, como se vio, el análisis debe ser independiente en cada dirección. Por este motivo, al estar analizando el eje X, solo se va a permitir el movimiento de la estructura en esta dirección, restringiendo los demás grados de libertad. Acá podemos ver ya los desplazamientos obtenidos después de haber realizado el análisis independiente en la dirección X y en la dirección Y. Estos desplazamientos obtenidos
son del centro de masa, pero también de cada nudo de la edificación, ya que al definirse el diafragma rígido, todos se mueven. Con esto tenemos la fórmula alterna para el cálculo de los periodos en X y en Y. Esta fórmula se usa para comprobar el periodo fundamental de la que nos brinda la norma, que es Hn sobre C sub t. Esta fórmula va a depender del peso, de los desplazamientos obtenidos en cada nivel y de la fuerza repartida del sismo. Los desplazamientos no se van a amplificar en este caso, ya que son elásticos. Podemos ver que mediante los cálculos podemos obtener el periodo natural en X de 0.595 segundos y el periodo natural en Y de 0.692. Acá podemos ver un resumen de resultados y observamos que los periodos no coinciden obtenidos en SAP no van a coincidir con los periodos normativos, teniendo una variación máxima de 52.1% en X y 70.44%. Muchas gracias, eso sería todo.